Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un programa más de Zona Psique, en un podcast más. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el de psicosomatización. Y para ello, pues, nos va a hacer compañía, colaboración, el psicólogo Armando Quintero Vilchis. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola Carlos, estoy muy bien, con el gusto de poder acompañarte nuevamente, pero esta vez con un tema que nos atañe directamente, por lo menos desde la parte psicoanalítica, que es no necesariamente trastornos, pero sí cuestión psicosomática. Claro. Bueno, tú eres psicoterapeuta en la Ciudad de México. Así es, desde el 2010 literalmente estoy dando consulta aquí en mi consultorio y aunque un tiempo di clase a nivel de licenciatura, actualmente me dedico completamente a la clínica aquí en la parte sur de la Ciudad de México. Ah, ok. Bueno, yo estoy acá en la Ciudad de Toluca, en Metepec. También doy consulta privada, ya sea en línea o presencial. Bueno, en término, bueno, ya abordando el concepto de hoy, Sí, psicosomatización, el término no forma parte, digamos, del vocabulario freudiano, pero sin embargo, Freud fue pionero en esto de descubrir prácticamente la psicosomatización, porque así es. él hace estudios, sobre todo en sus pacientes histéricas, donde relaciona el cuerpo con algún trauma infantil. En el caso de Ana O, el trauma que tenía de niña a la hidrofobia, eh, de ese término, ese trauma, por así decirlo, tenía un adormecimiento en el cuerpo, sobre todo en el brazo, ¿no? También Sí, fue pionero en estudiar el embarazo psicológico y él hace una distinción, sobre todo en diferenciar la neurastenia, ¿no?, de la neurosis. La neurastenia, nada más como para dato general, es un trastorno que se caracteriza por la presencia de un profundo agotamiento o debilitamiento físico y mental, que esto produce, bueno, ante un mínimo esfuerzo en la persona. Y pues produce ya este cuadro de no poder conciliar el sueño, despersonalización, extrañeza consigo mismo, ¿no? Bueno, en ese ámbito, la psicosomatización se da en muchos términos, ¿no? Que, pues, por ejemplo, acá lo vimos después, o lo vivimos después de la pandemia. Cuando se presenta la pandemia, los síntomas comunes, pues, eran muy parecidos al de la gripe y muchas personas empezaban a sentir que tenían precisamente, pues, el COVID, ¿no? sí, es que justamente estoy ahí como Ah, en esta pausa reflexiva, porque muchas veces cuando pensamos en lo psicosomático lo pensamos desde la enfermedad. Casi siempre pensamos, y justo como mencionabas, Freud con la neurastenia, con este descubrir qué causaba alteraciones físicas o qué causaba alteraciones mentales en una época donde había que descubrir con el método científico la causa última de las cosas, pero que en la realidad, y vale la pena hacer esta aclaración, psicosomático no quiere decir enfermedad porque todos somos psicosomáticos. Es decir, todas las personas, todo mundo, tiene un vínculo o una relación entre mente y cuerpo. Entonces, el funcionamiento o la salud o el equilibrio mental se relacionan con la salud y el equilibrio, la homeostasis corporal y viceversa. El malestar también puede relacionarse con un malestar. Ahora, esta parte psicosomática todos lo somos porque vamos a mencionar el ejemplo de estar enojados o estar enamorados, ¿no? exacto. Donde perfectamente, simplemente un cambio en nuestras emociones va a generar un cambio en el cuerpo y eso es psicosomático. Cuando nosotros nos enamoramos, vamos a pensar que estoy enamorado de alguna otra persona y esta persona me corresponde, porque también vale la pena aclarar cuando se está enamorado o enamorada y sientes esa correspondencia, pues, ¿qué pasa cuando estás con esa persona?
La piel se vuelve más tersa, la pupila se dilata, la boca se humedece, eh, hasta la voz se transforma. Si es que llegas a tener algún malestar gástrico, respiratorio o algo, casualmente en ese momento, cuando estás con la persona amada y cuando estás en esta fase de enamoramiento, todo se regula, todo está de maravilla. Por otro lado, si te llegas a enojar o si me llego a enojar, en el momento en que me enojo, en automático también la pupila se dilata, se tensan los músculos, la parte gástrica se activa, la voz se enronquece y podemos notar que justamente eso, el tener tristeza, el tener enojo, el tener alegría, genera o detona o se vincula con un cambio en el funcionamiento del cuerpo y esto es en un sentido normal, a todos nos pasa. Son Pasa lo contrario. como grados Ah, de somatización, todos lo vivimos, ¿no? Y de alguna sí, forma la ciencia también nos ha demostrado que las personas que están enamoradas o en ese proceso de enamoramiento, su sistema inmunológico está al 100, ¿no? Son menos proclives a enfermedad y sobre todo menos proclives a la depresión. Y en el sentido opuesto, como tú mencionabas, en algún desaire amoroso, ¿no? También pues nuestro sistema inmune va para abajo, ¿no? Y somos más propensos a la depresión. Incluso, bueno, también está demostrado que personas que pierden su empleo tienen un 50% más de probabilidades de padecer depresión, ¿no? exactamente. Donde vemos que no hay una distinción necesariamente mente-cuerpo. Hay grandes pensadores como el que dijiste, Freud. No es el que descubre este fenómeno, pero sí da grandes aportes a lo psicosomático, a los fenómenos conversivos, a la neurastenia, a las mesanías, que actualmente se llaman la locura, la psicosis, Exacto. esquizofrenia, pero que hay otros grandes pensadores. Uno es este filósofo René Descartes o René Descartes, donde a veces es conveniente, es positivo ver a la mente y al cuerpo como cosas separadas, porque como hacen los médicos, no siempre ve personas completas, a veces ven partes del cuerpo, a veces ve por ejemplo, oftalmólogo ve ojos, no necesariamente a la persona, un médico familiar probablemente ve gargantas, probablemente ve piel, ¿no? A lo mejor alguien que opere ve rodillas y así. Y está bien verlo de Exacto. forma separada porque permite también enfocarte en el objetivo que quieras alcanzar. Pero, por otro lado, genera esta dificultad de entender las cosas de forma fragmentada. Por ejemplo, la mente y el cuerpo no son la mente y el cuerpo, sino son parte de un mismo continuo Exacto. que forma parte de la existencia humana. Así es. Y en algunos casos, Freud también contribuyó a este conocimiento de la ceguera histérica, ¿no? Es decir, cómo la misma psique, cuando se niega a aceptar una realidad, también lo somatiza. Y el cuerpo, en este caso los ojos, tienden a desaparecer en su función fisiológica, por así decirlo, ¿no? Exacto. Ahora, la mayoría de las veces vamos a entenderlo, en este caso, y puedo escuchar, tienes un poquito más esta perspectiva de los autores, y yo voy a dar a lo mejor ejemplos de cómo somos todo el tiempo psicosomáticos. Claro, Por ejemplo, si tú o yo vamos a comer a algún lugar y nos sirven algo que no nos gusta, incluso aunque la comida esté bien preparada, que los ingredientes sean los correctos, que no haya nada echado a perder, si la comida no me gusta y me obligan a comérmela, seguramente me va a doler el estómago o seguramente me va a dar diarrea y hasta náuseas, si es que exacto. es algo que yo no disfruto. Fíjate que es muy interesante eso porque, bueno, yo he notado, ¿no? También que esta psicosomatización va en grados, o sea, desde grados muy bajos, ¿no? Hasta más altos, que ya se considerarían un trastorno, pero, por ejemplo, muchos cuando dan esto de la declaración al SAT y llega el primer día del mes, ¿no? Sí, Empiezan con a lo mejor hasta con temblor, se ponen pálidos, empiezan a preocuparse de más, ¿no? Y esas sí. cuestiones, de alguna manera, sí es psicosomatizar porque el cuerpo lo siente, de alguna manera, lo que no se habla, ¿no? El cuerpo Sí. lo habla.
Exacto, aquí es donde nos damos cuenta y por eso nos dedicamos a la clínica. Por lo menos puedes hacerme eco en esto. Lo que no se verbaliza o lo que no se simboliza verbalmente, se simboliza con acciones o con actos y si no, se simboliza en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se aguanta un coraje o unas ganas de gritar o de sacar un llanto, por ejemplo? Muchas veces pasa que el propio cuerpo no lo simboliza con acción, pero sí corporalmente. Una persona que se aguante mucho, mucho, mucho el llanto, empieza a moquear. Una persona que se aguante un coraje, esas ganas de gritar o de actuar, probablemente le va a dar o náuseas y vómito o diarrea, pero al final sale físicamente. Se siente un ardor en el estómago, ¿no? Exacto. Y eso no es un trastorno psicosomático y no es que la persona esté diciéndole al cuerpo, ahora tú te vas a enfermar o vas a tener este malestar. Pero el propio cuerpo tiene esa forma de indicar como el malestar que no se pudo expresar o que se aguantó o una situación que está presente en la vida de las personas mucho tiempo, está ahí y se muestra de esa manera. Claro, y eso es interesante porque, bueno, inclusive hasta los estudiantes en psicología, ¿no? Nos llegan a preguntar la diferencia entre emoción y sentimiento. Muchas veces tiene que ver, la emoción tiene que ver precisamente con el cuerpo. Es algo que nos sucede de forma inmediata como una reacción. Y el Correcto. sentimiento, por así decirlo, tiene que ver más con el tiempo y el estado de la psique a través de ese tiempo, ¿no? Así es, ya es una disposición más habitual en las personas. Claro. Hay personas cuyos sentimientos, o sea, esta disposición es más hacia el enojo, es más hacia la angustia, es más hacia la tristeza, pero hablando del día a día, del momento al momento, es como cuando suena la alarma y pues tienes flojera, pero se te olvidó apagarla o se te olvidó atenderla y cuando pasa media hora, tienes mucha prisa, mucha angustia por querer llegar temprano. Y en ese momento, tu cuerpo también se ajusta a ese estado emocional, a esa prisa, a ese estado donde, por ejemplo, y esto también es relación mente-cuerpo porque a mucha gente le pasa que cuando está en camino para llegar a su lugar de destino, ni ganas le dan de ir al baño. Pero una vez que llegas a tu casa, Sí, puedes relajarte. Hay gente que cuando sale de viaje, va a un hotel, aunque sea 5 estrellas, todo esté limpio, todo esté muy bonito, por no hacer su baño o por no hacer su cama, nada se relaja hasta que regresan a su casa después de una semana. así es. Y ahí nos quiere decir que el cuerpo y la mente están profundamente ligados. Yo lo he notado, por ejemplo, en boxeadores, ¿no? En el plano en el que ellos se sienten confiados, que van a ganar esa pelea, por así decirlo, son más proclives a ganarla realmente, ¿no? Que alguien que está pensando más en el oponente, en las ventajas que tiene el oponente sobre él, ¿no? Ahora, ¿qué pasa o qué otra relación hay con lo psicosomático? Mira, esta relación va en el sentido de cuando algo nos preocupa mucho. Ejemplo, en esta pandemia, COVID, o 2009, 2008 creo, en la crisis que tuvimos con la influenza H1N1. Si nosotros tenemos la preocupación de enfermarnos o contagiarnos de alguna enfermedad, el cuerpo también va a responder. Por ejemplo, si estamos caminando en la calle, no ahorita 2024, pero sí a lo mejor 2020, 2021, y de repente alguien estornuda a menos de 20 Ujú. metros, digo, lo exagero un poquito, pero ¿qué pasa? Todos esos días la persona va a tener malestar de garganta, va a estar más atenta a la temperatura de la piel, al flujo nasal, a la carraspera y de repente todo se vuelve señal de alarma y todo coincide con, sí, Exacto. ya me enfermé, ya me voy a morir. Y entonces eso genera que incluso, aunque no tuviera el virus, la parte de preocupación se carga como de esta irritación. Es decir, la persona misma activa más esa parte del cuerpo y termina por irritarse y confirmarle ese malestar. Y de alguna forma la persona empieza a estar más atenta de ciertas cuestiones, se empieza a ser obsesiva, ¿no? A lo mejor se lavan más frecuente las manos, ¿no? Limpian todo hasta donde se van a sentar y esa cuestión los hace obsesivos de alguna forma,
se puede generar otro trastorno que sería el trastorno obsesivo compulsivo y sobre todo pues la ansiedad que en sí misma provoca pues daño psíquico, ¿no? Y también Correcto. es importante, bueno, lo que les comentaba, ¿no? En el caso de Anna O, que fue una paciente de Freud, ella creía estar embarazada de su anterior analista y desarrolló síntomas físicos, ¿no? Eso le pareció súper interesante a Freud, ¿no? De cómo el Sí, vientre se abultaba y demás cuestiones, y cómo el cuerpo responde a una creencia, pero no dijéramos consciente, sino a un patrón o un discurso inconsciente. es justo como explicaba Freud o explicaría, se está cumpliendo, ¿no?, el deseo inconsciente que tiene la persona. E incluso en esos casos, y vale la pena aclarar, no se trata de trastornos psicosomáticos. Uno de los puntos que quisiera dejar en claro es que tener una relación mente-cuerpo no nos hace enfermos, no nos hace con trastorno psicosomático, porque a veces es como una idea de que hay que quitárnoslo y no es así. Todos somos psicosomáticos en ese sentido. Si tú eres una persona que tiene la convicción de que si hace frío o si pisas descalzo el suelo te vas a enfermar, te vas a enfermar. Y es casi seguro que sí ocurre, a pesar de que no haya necesariamente un virus y que se super mega confirmado que caminar descalzo en la casa no tiene nada que ver con enfermarse de gripa. Incluso, bueno, cuando comenzaba la pandemia, muchos pues no sabíamos cómo se transmitía el virus, lo fueron estudiando porque pues cayó de golpe y Sí, muchos tenían la idea de que se transmitía simplemente en el aire, ¿no? Entonces ya no querían salir ni de sus casas, ni abrir la ventana, ni nada, pero de alguna sí, forma empezaban sí, de alguna forma psicosomatizar a través de esta ansiedad, ¿no? La ansiedad así es. recae en el cuerpo. Y eso lo sabemos Ahora, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con un ataque de ansiedad, que hay grados también, pero hay unos muy fuertes. Yo en mi caso tuve una paciente que no podía ni siquiera salir de su casa, ¿no? Por esta cuestión de sí, alguien me persigue, no puedo estar sola, ¿no? Que ya empieza como esta cuestión paranoide, pero todo tiene que ver, se refleja de alguna forma con el cuerpo. bien. Y ahí mencionas dos puntos. Uno de un ejemplo que quería dar hace rato, pero ahorita va a ser pertinente al rato. Eh, y este caso hay que distinguir lo psicosomático, que es la relación cuerpo-mente, o cómo mente y cuerpo se relacionan entre sí porque no forman parte de algo separado, a otras condiciones psíquicas como la manipulación. En el caso de esta serie de María de todos los Ángeles, vemos a una mamá manipuladora, Doña Lucha, que sabiendo que no está enferma, cada que alguien hace algo que no le gusta, dice, me duele la cabeza, ya tengo cáncer de algo, ya me dio el derrumbe, lo dice así ella, cerebral, y entonces esto le sirve para mantener a raya a los hijos o a la persona indeseable o algo, y eso no es psicosomático, eso es No, eso ya manipulación. es Por otro manipulación. lado, Ujú. exactamente, y eso, las personas psicosomáticas a veces caen en la parte de manipulación, pero como ganancia secundaria, no porque su deseo sea manipular. Ahora, Claro. está este otro tipo de trastornos, que son los trastornos, ay, y nuevamente se me olvida, cuando la persona cree estar enferma. Hipocondríacos. Gracias. Tengo ahí como esta parte de bloqueo. Una persona hipocondríaca no es psicosomática como tal porque las personas hipocondríacas sienten que el cuerpo es tan frágil Ujú. que cualquier señal es confirmación de que ya están enfermos. Entonces, escuchan a alguien tener algún tipo de Exacto. padecimiento, cáncer, alguna enfermedad crónica Empiezan a o sentir simplemente una algo. tos o algo, o oye, ¿qué crees? Me dolió la cabeza. Y a los pocos minutos, esta convicción, esta creencia de que su cuerpo es tan expuesto, tan frágil, tan débil, les hace sentir ese malestar, aunque físicamente no lo tengan. Y eso no necesariamente es psicosomático. Eso Exacto. pertenece a este otro grupo de trastornos o este tipo de síntomas que es lo hipocondríaco. Mientras que lo psicosomático, ya como trastorno, implica que el cuerpo ya tiene una alteración que se puede observar. El Ujú. cuerpo sí tiene una alteración. Si tú te preocupas mucho, sí te da estreñimiento o te da diarrea. Si tú te angustias mucho, sí te da un problema cardíaco. Si tú tienes problemas de algún tipo, por ejemplo, no sé,
para la expresión de emociones, sí hay problemas en hombros y codos. Es decir, sí hay una parte crónica donde el cuerpo sí tiene una alteración notoria como consecuencia no de algo físico, sino de un malestar, de un desequilibrio psíquico, por eso la parte psicosomática. Claro, y aquí hay que distinguir, a lo mejor todas estas corrientes nuevas que llaman la atención. Ejemplo, esto de la psicomagia y demás de Jodorowsky, donde te dicen, tu pie izquierdo es, representa a tu papá, tu pie derecho a tu mamá. Y esas cuestiones ya son más, dijésemos, simbólicas de pseudociencia, ¿no? Aquí estamos hablando de algo Exacto. más, real, estudiado a partir de que dijéramos del método científico que, el cual comenzó a analizar sus pacientes Sigmund Freud, porque si recordamos, Freud quería hacer del psicoanálisis algo en su época totalmente científico, ¿no? Que Sí. actualmente no lo es, pero tampoco decae en pseudociencia, ¿no? Esto surge también, y es un paréntesis bien grandote. La definición de ciencia en la época de Freud y antes Exacto. coincidía con una definición muy metódica, muy de observar, medir, comprobar y llegar a un resultado comprobable. Ujú, Ahora, esta definición de ciencia se apegaba mucho a la idea de tener la verdad última de todas las cosas. ujú, Ahora, actualmente tenemos una definición de ciencia como un cuerpo de conocimiento sí comprobado, sí con una metodología, pero no todas las ciencias pueden obedecer al método científico. Las ciencias sociales, por ejemplo, no puede aplicar el método científico porque cuando tú aplicas un tipo de observación o un estímulo a una población, y a otra población o a una persona o a otra, cambia. difícilmente vas a tener un estándar o difícilmente vas a tener un resultado estandarizado. Y justo por eso surgen estas otras metodologías Sí. dentro de las cuales el psicoanálisis tiene un pie en la filosofía, uno en la ciencia, Y pero más la que definición de en el arte, ciencia ¿no? ya no es tan rígida como hace unas generaciones. Yo diría que también tienen pie en el arte, porque de alguna forma muchos consideran el Ah, gracias, psicoanálisis era el como, arte. como, como un arte del acompañamiento en el dolor psíquico, ¿no? Actualmente, y eso es Sí, interesante, algunos primeros escritos de Freud, que él llamaba psicobiología, están orientados actualmente hacia las neurociencias y está el nacimiento del neuropsicoanálisis, ya como una ciencia formal. Eso es exacto. de interés general, ¿no? No es que lo promovamos aquí, pero pues para callar, a lo mejor hay algunos que piensan que esto no es metodológico, ¿no? Sabemos que lo es. Solo no es una metodología científica positivista, rígida, sino es una metodología comprobada, comprobable, Claro. ¿no? Pero social. Entonces, pues Y bueno. eso te lo propongo como para un tema, una nueva, ¿no? A un Sí, nuevo de hecho, podcast. este tema, tanto esta aclaración o definición de ciencia, no ciencia, como la parte de metodologías o este otro tema que mencionamos hace rato, ¿no? Los trastornos no psicosomáticos, sino nuevamente la palabra que se me fue, los que creen que se enferman, ¿Hipocondríacos? gracias. Sí, sí. La parte hipocondríaca es todo otro tema que podríamos abordar en algún programa. Y, Ahora, el otro ejemplo que ajá, dije hace rato que iba a dejar para un poco después es justo el que mencionaste. ¿Qué pasa cuando alguien tiene relaciones sexuales sin protección? ujú, Ahora, no es el hecho de que tengas relaciones sin protección, sino que las tengas y aparte seas una persona que se preocupe mucho por o haberte contagiado o haberte embarazado. ¿Qué pasa? Sobre todo las ujú, chicas. Este es un caso que sí pude estar ahí, como ya sabes, acompañando el caso de una chica que tenía relaciones sexuales más o menos una vez al mes, solo una vez al mes, con su novio. Siempre usaba condón y lubricante, pero su angustia era tanta que aparte se tomaba la pastilla del día siguiente y ujú. entonces esta chica era regular, es decir, si llegaba la menstruación, vamos a poner de ejemplo ahorita, el 5 de enero. Sí, la fecha. El problema es que se angustiaba tanto que literalmente se interrumpía y Ujú, entonces se retrasaba
Y y lo aparte se ponía psicosomatizaba, pensamientos ¿no? positivos, ¿no? Ujú. Y entonces el cuerpo, en vez de relajarse y dejar que fluyera como el ciclo menstrual, ella se llenó de hormonas, alteró su propio ciclo No, y y bueno, al aparte, final siempre era como vivir la parte sexual muy intensamente en el momento, pero muy pues, angustiantemente varias antes, semanas. sí, claro. Y aparte era un boom de cóctel ahí para su cerebro en cuanto a los medicamentos y demás que tomaba, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa si uno, o sea, tú o yo o quien sea, sentimos que ya nos contagiamos de alguna enfermedad? Sí, ¿No? O risas. sea, si sentimos, sí, o sea, lo vivimos mal porque nuestro cuerpo deja de funcionar normalmente, Sí, ¿no? claro. Dejas de relajarte, dejas de estar pudiendo disfrutar el momento y empiezas a angustiarte. Y una de las formas que se tiene para poder, digamos, manejar, canalizar, tramitar esa angustia es la parte psicosomática. No quiere decir que toda la persona o todos los que se angustien sean psicosomáticos, no, porque hay diferentes maneras. Pero una de esas maneras sí es cuando el cuerpo modifica su funcionamiento. Un atleta, por ejemplo, que esté más preocupado porque vaya a perder o porque los demás se prepararon o porque no durmió bien la noche anterior, no lo va a hacer bien y su cuerpo va a rendir menos. Y ahí me recuerdas a esa parte de Freud donde habla sobre el sabotaje, autosabotaje, ¿no? Porque Sí, Freud decía, si piensas que vas a triunfar en algo, pues ya triunfaste, ¿no? Si piensas que vas a perder en algo, pues ya perdiste. De alguna forma, la mente da un paso hacia adelante antes que el sí, cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo responde siempre ante lo que la mente cree que va a suceder, ¿no? exactamente. Y ahí vale la pena recordar que no es que uno decida qué le va a preocupar y qué no. Justamente por eso estamos de este lado de la clínica psicoanalítica, porque no es que la persona diga, hoy me voy a angustiar, hoy me voy a enojar. Exacto. No, no se trata de que la parte consciente nota lo que ocurre, pero no lo controla. Y justo para eso estamos los expertos, porque vamos acompañando a la persona. Por ejemplo, cuando tiene una alteración corporal, ya fue con los médicos, neurólogo, especialista, y le dijeron, oye, tienes algo, pero no es físico. Ve Claro. con el psicólogo, ve con el analista, ve con el neurólogo, y ya con nosotros notamos cómo es un síntoma en la parte psicosomática, como una forma que puede tramitar el malestar, ya sea emocional, ya sea familiar, personal y de todo tipo. Una de las maneras que se tiene, y no es porque lo elija, es lo psicosomático. Claro. Y ahí dices algo interesante porque, ejemplo, nosotros como analistas, ¿no? Cuando tenemos un paciente que ya presenta un cuadro de, dijésemos, un tiempo ya amplio, donde no puede o tiene trastornos del sueño, ahí ya Sí, deriva a psiquiatría, porque hay un trastorno en sus neurotransmisores. Igual la depresión. exactamente. La depresión se puede tratar a tiempo con un psicólogo psicoanalista, pero cuando ya lleva un cierto tiempo ya es un cuadro más de psiquiatría, ¿no? Crónico. O sea, Se vuelve endógeno. y es por eso que somos Exactamente. amigos de los psiquiatras, porque también validamos bueno, un paciente para otro, ¿no? Sí, y en este sentido, bueno, cuando una persona note un malestar, lo ideal es, en cuanto siente el malestar, poder contar con el especialista. No siempre tenemos la posibilidad económica, social, cercanía y todo eso, pero con programas como este, también hay personas que pueden sensibilizarse y saber que cuentan con nosotros, incluso en una atención a distancia. Así es, que no siempre es estar ahí presente. Hay algunos casos en los que yo he atendido en línea y se han presentado bien, ¿no? En otros casos muy específicos sí tiene que ser presenciales, ¿no? Pero de hecho es contar con un especialista que te acompañe en tus emociones, a entender por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, a tomar mejores decisiones y sobre todo a conocerte un poco más a ti mismo, ¿no? Sí. Y para eso estamos Eso también. se vuelve bastante relevante con esto de lo psicosomático, para no culpar, porque muchas veces señalamos y bueno, es tu culpa, por eso tienes este malestar, por eso tienes úlceras gástricas, por eso tienes, no sé, problemas de rodilla, cosas así. Ya para cuando una persona quiera identifique el malestar y quiera conocerlo a profundidad, recuerden que no hay como lo mencionabas a Jodorowsky, no hay un diccionario. Cada quien simboliza de forma diferente y a veces el mismo malestar
Exacto. se vive de forma diferente, depende el caso, la Y es persona, el como, lugar, la cultura, todo. y es como los sueños, ¿no? Nosotros los psicoanalistas analizamos los sueños, pero no todos los sueños. Solamente analizamos los sueños recurrentes, ¿no? Algún sueño que Exacto. tiene que ver con un trauma o los sueños angustiosos, pesadillas, ¿no? Sí, y que siempre se analiza en compañía de la propia persona, del soñante, porque es el soñante el que puede notar la relación entre los diferentes elementos, cómo se simboliza y cómo se incorpora a la vida Ah, cotidiana. Con lo psicosomático pasa lo mismo. Es un síntoma de algo que no se está manejando adecuadamente y que yendo a terapia puedes entender cuál es el proceso, es decir, qué hace que esa parte del cuerpo se vea alterada y qué hace que se haya constituido de esa manera en exacto. tu caso particular para ahora pasar a la parte de poderlo no solo conocer, incorporar a tu vida y solucionarlo. Ese es el trabajo que hacemos en la ¿Qué clínica. hacemos? Fíjate que un caso interesante, ¿no? O en los casos de, por ejemplo, anorexia, eh, las chicas, bueno, ¿no? O los chicos que en realidad empiezan como a negar esta parte del cuerpo, hay una más bien una desestimación del cuerpo, ¿no? Cuando se bañan, tienden a apagar la luz porque no quieren ver esa parte, no quieren ver su cuerpo. O sea, Sí, se están bañando, ¿no? A oscuras. De alguna forma es una manera de negar una realidad que está ocurriendo, es una realidad psíquica. así es. Y nosotros acompañamos en el proceso de qué hace que haya un rechazo, ¿no? ¿Qué Exactamente. hace que no se quiera ver? Porque aunque no se vea visual, se siente, se huele, se toca, se siente de forma kinestésica su posición. Entonces, Ujú. nuevamente ahí hay conflictos que vamos a acompañar a la persona a entender, a sentir y a incorporar en la vida, ahora sí que en la vida actual. Fíjate que hay un caso interesante. Parece Sí, un caso de marketing en realidad. Eh, sí, hay dos vinos tintos, ¿no? Uno de alta calidad y otro de baja calidad, uno más caro como el sí, bajo. Lo que hacen para testear esta cuestión de esta prueba, cambian las etiquetas. La gente sí, que ve la etiqueta del más económico le empieza a saber, pues, corriente feo, ¿no? Y las que empiezan a probar con la etiqueta de un vino más, dijésemos, más conservado, más de calidad, la percepción del sabor es más fina. Entonces, de alguna forma, psicosomatizamos también por lo que creemos a través de los sentidos. sí, le ponemos más atención, cargamos de energía psíquica a una parte del cuerpo, los ojos o la vista, pues cualquiera de los sentidos. Y no solamente hablo de los sentidos, de los cinco sentidos, sino el sentido del tiempo, por ejemplo, el sentido del equilibrio, el sentido que, bueno, incluso de la propia autoestima se relaciona, porque no es lo mismo ser una persona guapa que una persona fea a la hora de enfrentarte a una entrevista laboral, dedicarle tu amor a alguien. Claro que cambia y se da una relación como muy estrecha entre el tipo de cuerpo que tengamos y el tipo de mente, el tipo de pensamiento o de bienestar o malestar también que nos acompaña. Así es muy interesante ese tema. Bueno, ¿qué te parece si vamos despidiendo la emisión? Pues Sí, por algunas cuestiones ahí técnicas que tuvimos. es Para verdad. bueno, me gustaría que nos dejaras tus redes sociales. Claro que sí. Mira, el tema, y efectivamente hubo como ahí unos altibajos técnicos, pero cualquier pregunta que quien vea este programa tenga, pues con la confianza puede ya sea contactarnos de forma personal o escribir comentarios en el video y con todo gusto pues vamos a responder, ya sea tú o yo. Para personas que hayan visto videos anteriores, pues ya me conocen. Soy el doctor Armando Quintero Vilchis. Soy, bueno, maestro de clínica psicoanalítica, doctor en educación. Doy sesiones de terapia individual, parejas, tanto adolescente, adulto y adulto mayor, aquí en la parte sur de Ciudad de México y, como mencionabas hace rato, a distancia. En caso de que alguien quisiera contactarme, puede hacerlo ya sea al teléfono de WhatsApp 55 18 55 58 41 o por Facebook
simplemente con mi nombre completo, ahí aparezco Armando Quintero Vilchis Muy bien. y me pueden encontrar sin problema. Perfecto. Pues bueno, yo soy Carlos López. Me encuentran como en Facebook como Carlos López Psicoanalista. Me encuentran en Instagram como carlos.lopez.psicólogo o aquí directamente en el canal pueden escribirme. Yo doy terapia en línea y presencial aquí en Metepec y en Toluca, Estado de México. Excelente. Y pues bueno, Entonces, con es todo un esto gusto. cerramos y te agradezco mucho Es, tu tiempo. si no, mira, siempre es un gusto coincidir y más ahora que estamos empezando el año, Un ¿no? lapsus Con la tecnológico. grabación de este programa. Pues cuídate mucho, te agradezco mucho. Igual, excelente 2024. Que el psicoanálisis los acompañe. Sí.